Economía y la política, porque ayer fueron los anuncios, hoy ya adelantando un poco la información de lo que dijo el ministro de Economía Caputo en relación a la intención del gobierno de reactivar un sector que es el de los créditos hipotecarios. Un universo por ahora pequeño, usando parte de los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, el famoso FGS, que le permitirá a los bancos tener el largo plazo que necesitan para poder de alguna manera calzar la previsibilidad también en el tiempo de los créditos que se otorguen para las personas que puedan acceder a través de los requisitos hoy requeridos. Digo que el universo es pequeño porque teniendo en cuenta que son 2 billones de pesos aproximadamente, alcanzaría en una primera etapa a menos de 20.000 familias, pero si el proyecto es exitoso, si en los próximos 90 días esto se ejecuta y tiene demanda, podría, ¿por qué no extenderse y luego alcanzar a mayor cantidad de gente? Apuntado fundamentalmente a la clase media, está claro que el ministro Caputo está tratando de dar señales. Ayer dijo una frase que no sé si le habrá erizado la piel al presidente Milei, pero en la conferencia de prensa el ministro Caputo utilizó la frase justicia social cuando hablaba de las medidas que estaba tomando su ministerio, y así anunciaba lo que ya hoy está en estudio, en carpeta, para ser instrumentado próximamente por todos los bancos. Para este gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. Nada más, justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 años o 40 años para ahorrar para poder comprar su vivienda. Claramente el sector de los créditos hipotecarios, sobre todo por las características que tendrán estos, que ahora en un segundito lo vamos a detallar a través de una placa, y vamos a hablar con gente del sector inmobiliario, pues estamos hablando de un ingreso familiar de más de 3 millones de pesos, familiar, no de una sola persona, sino que pueden juntar cónyuges o otros miembros de la familia ese importe para poder acceder, de una cuota que rondará, ahora vamos a hacer la simulación, pero alrededor de 800.000 pesos, parecido a lo que hoy se paga con un alquiler, está apuntado fundamentalmente a la clase media por estas características que les digo, por nivel de ingreso y porque ese es el monto mensual que uno tiene que poner de su bolsillo para poder pagar mensualmente el crédito. Le preguntamos un poquito a la gente en la calle, un aspiracional muy propio del argentino, ¿no? Tener el techo, la casa propia, y esto nos decían. ¿Conocías la nueva medida que está impulsando el gobierno para facilitar el acceso a los créditos hipotecarios? Algo escuché. No. No la conozco la medida, pero existe. Y una persona, por ejemplo, que está pagando hoy día alquiler, ¿para usted qué creería que sea lo más conveniente? ¿Que se quede pagando el alquiler o que acceda a este nuevo beneficio para el crédito? Sin ninguna duda al crédito, sin ninguna duda. ¿Sí? Sí. No creo que lo puedan hacer. Claro. Primero hay que aumentar los salarios de la gente, bajar las mercaderías, los servicios. Y si puede, sí, ¿por qué no? El tema es que mucha gente no puede entrar. Siempre conviene sacar un crédito porque estás pagando algo que es tuyo, claro. Eventualmente va a ser tuyo. Claro. En cambio, un alquiler es algo que está, plata tirada. Si la persona trabaja, tiene derecho a poder tener acceso a un crédito para poder tener una vivienda propia. Hay que ver cómo funciona, claro. Porque siempre los créditos UBA son un poco complicados cuando el país se desestabiliza y eso. En el primer mundo, todo el mundo la primera vivienda la compra con un mortgage o con una hipoteca a 20 o 30 años. Está muy bien, pero me parece peligroso y quizás sea con fines electorales. Está claro que es un aspiracional muy propio del argentino. Enseguida vamos a hablar con Daniel Zampone, que es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, ¿no? El techo propio, la casa propia, sobre todo por la falta de acceso a crédito histórico de la Argentina, como consecuencia de la alta inflación. Por eso ahí estaba muy bien, una persona decía, y sí, a uno siempre le da algún resquemor la previsibilidad o el largo plazo en un país que ha tenido una historia inflacionaria, porque las características de estos créditos es que es UVA más una tasa que tiene tope, que cada banco podrá mover dentro del tope fijado por el gobierno, pero UVA quiere decir inflación.
Y bueno, la historia inflacionaria de la Argentina genera zozobra, sobre todo por el péndulo también político, ¿no? El año que viene es un año electoral, no sabemos qué va a pasar respecto del recambio presidencial. Esta es una pequeña simulación o unos datos de lo que ocurre con las personas que puedan eventualmente acceder a los créditos, cuánto van a tener que pagar de acuerdo al monto que pidan y, bueno, los plazos para poder hacerlo. Una propiedad, vamos a suponer, de $107.000. La financiación es del 75%, por eso ayer decíamos muy bien con Pablo Wende que es para un sector de la clase media que tenga cierto nivel de ahorro, porque vos tenés que tener una base para entrar, ¿no? No te dan el total. Entonces 75% te lo financian, el resto lo tenés que tener ahorrado o alguien que te lo preste, familiar, etcétera. Entonces, lo pasamos a pesos, te prestan 171 millones de pesos, que es el 75% de esa propiedad de $107.000. El plazo que te dan, 25 años para poder pagar. La cuota inicial por mes es de 865.098 pesos. Eso siempre haciendo una estimación que es UVA, que es la inflación que tenemos hoy día, y la tasa va a variar de acuerdo a, bueno, lo que cada banco en su competencia quiera jugar, pero tiene un tope, tiene un tope máximo puesto por el gobierno del 7,5. ¿Qué ingreso? ¿Quiénes pueden acceder? A ver, a vos te interesa decir, a ver, quizá yo podría... Bueno, el grupo familiar, por eso ahí no está especificado, pero lo aclaramos. Ingresos, 3.460.391 pesos por mes. Pero acá si hay un matrimonio, una pareja, en donde los dos puedan juntar, bueno, pueden aplicar para el crédito. Y la cuota no puede superar el 25% de los ingresos. Esto está bien aclarado. El universo decimos que es pequeño, ¿por qué? Porque el dinero que se va a poner del FGS, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, son 2 billones de pesos, y si haces el promedio de lo que vale cada propiedad, te da un universo de menos de 20.000 familias. Sí, Caputo dijo entre 17.000 y 18.000. Por eso decimos un universo pequeño. Para un país que no tiene acceso al crédito, tener solamente la posibilidad de que lo hagan 15.000, 18.000 personas, si esto es un éxito, si funciona, se podrá ir ampliando. Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿Cómo estás, Daniel? Débora, chicos, ¿cómo andan? Muy bien y contento. ¿Vos crees que esto, a pesar de que es un universo pequeño, pero bueno, puede reactivar un mercado que igual se está moviendo, ¿no? No, lo que acabas de decir y la nota, los que entrevistaron en la calle, muy bien lo que decían. Sí, te veías sintiendo con cada una de las respuestas. Sí, lo vi bien y es correcto lo que decían ustedes. Te cuento, Débora, nosotros, ¿qué nos pasó con esta administración? Yo lo he charlado con vos en este estudio varias veces. Venimos de los peores 4 años del siglo, 2020, 2021, 2022, 2023. ¿Qué pasó con la administración de Milei? Empezaron buenas noticias, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres que reactivó, que le hemos charlado más de una vez con vos. Después, los últimos créditos que habíamos tenido fueron los UVA del 2016, que prácticamente llegaron al 18, 19 y después se frenaron. En el 2024 empezamos a tener créditos. ¿Cómo cerramos 2025 con créditos? De cada 100 operaciones, 23 con créditos. El blanqueo sirve para el mercado inmobiliario y la otra cosa que sirve es cuando vos estabilizás el dólar. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es cuando haces un electrocardiograma con el dólar. Claro. Hoy está 100, mañana 200, pasó a 300, te enfría el mercado. Entonces, el año pasado, Débora, 2025, cerramos como el 4º mejor año del siglo, de lo que va de este siglo, en la cantidad de operaciones de compraventa. ¿Cuántas operaciones se hicieron o cuántas se están haciendo? No sé si lo tenés medido por año, por mes, ¿cuántas escrituras? Mirá, si tomamos como referencia Ciudad de Buenos Aires, el año pasado llegamos a casi 70.000, 4º mejor año. Este año, ¿qué pasó? No empezamos de la mejor manera porque después de las elecciones de medio término, que fue octubre, noviembre, cerramos un buen año porque veníamos con el viento de cola, ya enero se empezó a enfriar. Cada 100 operaciones, 11 se hacían con crédito. Entonces pasamos a la mitad de 23 a 11. Entonces, ¿por qué te decía que recibo esta noticia con mucha alegría? Porque la veníamos esperando. Vos decías 18.000 es poquito, pero para este momento suma y un montón. Bueno, también un dato que me parece importante aclarar, también escuchando un poquito a la gente, que es primera vivienda, para primera vivienda. Que está bueno decirlo porque es para mucha gente que todavía no ha tenido acceso a la vivienda propia.
Es interesante lo que vos recién decías respecto del dólar, de la estabilidad o inestabilidad cambiaria, porque es cierto, vos hacías referencia a un freno o un parate que hubo después de la elección de medio término, en donde hubo un pequeño salto cambiario, y cuando vos ves que quedarte en dólares te conviene o hay expectativa devaluatoria, decís me quedo en dólares, si hay una expectativa devaluatoria, voy a tener una rentabilidad en dólares mayor que invertir en una propiedad. Aunque el argentino tiene este aspiracional del ladrillo como inversión, ¿no? Del techo, de la casa propia. Es la mora más pequeña de todas. Bien, correcto lo que dice. Y permitime como descendiente de Tano, el ladrillo no es lo más rentable, pero sí es lo más seguro en Argentina. Sí. Entonces, si vos hoy, cuando termina la nota, Débora, me regalás $100.000, yo salgo a comprar ladrillo, porque tengo la teoría que todavía estamos baratos, todavía no se recuperó el precio del 2020. No se recuperó el precio de 2020 porque las propiedades, sobre todo en algunas zonas de la capital federal, aumentaron. No tengo el porcentaje, pero se nota cuando uno ve las publicaciones. Acordate, en este siglo pasó en el 2001 y en el 2020. Las propiedades bajaron entre un 45 y un 50%. Todavía ese 50% no se recuperó. ¿Por qué te digo, si hoy me regalás $100.000, salgo corriendo a comprar ladrillo? Después, si querés, otro día tocamos zona y qué producto compraría, ¿no? De ladrillo. Por zona, si podemos hacer esta pequeña digresión, porque bueno, hoy está muy extendido, hay muchos influencers en redes sociales del mundo del mercado inmobiliario, y es interesante porque bueno, te van mostrando cuáles son las zonas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que más se han valorizado, algunas que quizás no están, hay dos de moda, otras que por ahí no están de moda, pero que están siendo promocionadas como las próximas que van a explotar y en donde hay que invertir, obviamente, Núñez, Saavedra. En su momento fue Palermo, sí. Iba, hoy Correginos, al menos lo que vi yo de los influencers que decís vos, Villa Urquiza es una y Saavedra es otra. Sí, señor, Villa Urquiza y Caballero fueron las dos zonas que más se construyeron metros cuadrados. Ah, ¿viste? Pero si querés para otro día te levanto un poco la vara, yo compraría un local en el centro. Bueno, también leí eso respecto de, por ejemplo, zonas como Recoleta, que se veían a buen precio, porque viste que son las modas que van pasando, pero decían, bueno, hay algunos departamentos antiguos en donde también está bueno invertir, pero vamos a hacer, eso lo vamos a dejar como una digresión o paréntesis para volver un poquito al tema de la propuesta financiera que hacía el gobierno, y lo tenemos a Ignacio Liberadol. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Débora? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vos crees que este primer paso que da el gobierno, si la cosa más o menos funciona, podría extenderse para que se amplíe un poco más, porque es un universo relativamente pequeño, aunque como es UVA, ¿no? UVA más la tasa, UVA es inflación, ahora el gobierno está en un proceso de desinflación, pero siempre la Argentina con su historia inflacionaria genera incertidumbre, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Bueno, lo que está claro es que es una de las medidas que estuvo estudiando el gobierno como paliativo y complementarias al programa económico, que está mostrando una señal de que el programa no estaba funcionando como lo habían anticipado o como estaban esperando desde sobre todo fin del año pasado. Se está viendo como muchas dificultades, y una de las cosas que planteaba Caputo durante la conferencia de ayer a partir de una colega nuestra, Sofía Diamante, sí. Que está considerando una serie de medidas que van a venir a complementar esto, pero no necesariamente el gobierno está confiando en que la reactivación se dé a partir de las condiciones que ya están planteadas hoy, ¿no? Claramente ellos están viendo que es necesario tomar algunas medidas más heterodoxas o adicionales a este programa que estuvieron implementando, ¿no? Que va a haber que innovar con medidas de este tipo, como estos créditos hipotecarios, y que podrían conocerse en los próximos meses, según él mismo dijo, ¿no? ¿Qué medidas adicionales hacía referencia a lo de Sofía Diamante? Se lo reconocemos, por supuesto, a nuestra compañera aquí de La Nación. Y vos mencionaste la palabra heterodoxia, que en el mundo libertario pareciera una mala palabra teniendo en cuenta el dogmatismo, la ortodoxia que maneja el presidente Milei. Ayer yo decía, me llamó la atención también que Caputo utilizara la frase justicia social, pero evidentemente debe haber ahí, dos roles dentro de la misma estructura del gobierno, o algunos dentro del gabinete que piensan que hay que buscar medidas que reactiven de acá a la elección. ¿Qué medidas podrían tomar? Por ejemplo, con el mundo de los morosos, por lo menos el presidente se mostró intransigente, ¿no?
Bueno, no, claramente con los morosos me parece que la atención está puesta más en el esfuerzo que puedan hacer los bancos en ir refinanciando a tasas más bajas las deudas que tienen hoy los que tienen situaciones más problemáticas dentro del sistema. Creo que lo que está mostrando y concediendo de alguna manera el gobierno es que el programa no está funcionando con los drivers naturales, digamos, que debería estar funcionando la economía, como bueno, hay algunos escollos, algunos obstáculos que se están viendo por el lado cambiario, ¿no? Dentro de toda la economía hay sectores que son muy competitivos hoy naturalmente a este tipo de cambio, pero algunos que están mostrando algunas dificultades. Entonces, dentro de ese terreno, el gobierno decidió hoy enfocarse en la inflación y evitar que el tipo de cambio se vaya acomodando en la medida de las necesidades de la mayor parte de los sectores de la economía. Bueno, hay margen ahí para que el gobierno haga algo. Digamos, hay algunos economistas que están recomendando que el gobierno trate de conceder algún movimiento del tipo de cambio, bueno, ese más es flexible que el que vino un dedo en el pusiste el dedo en el botón rojo, Nacho. Pusiste el dedo en el botón rojo, porque si nos basamos en las últimas apariciones públicas del presidente Milei, en el Council, en la Bolsa de Comercio de Rosario, con su confrontación permanente con un sector de los economistas profesionales y el tema del atraso cambiario, incluso hubo un tuit reciente, ¿no?, del presidente, creo que contestándole también con algún improperio a algún periodista, primero dicen atraso cambiario, ahora dicen salto cambiario, pónganse de acuerdo. Pareciera que ahí hay un tema o un nudo que al gobierno se le complica, ¿no?, qué decisión tomar. Bueno, es que claramente es una decisión que tomó el gobierno de que el tipo de cambio no se moviera con tanta libertad en los últimos meses. Hay intervenciones, hay restricciones sobre el mercado cambiario y el tipo de cambio que resulta de eso es más bajo que el que dejaría cómodo a algunos sectores. Por eso la recomendación de algunos economistas y empresarios de que se dé más libertad quizá al tipo de cambio. Ahora, el gobierno te dice que ese es el club de los devaluadores, viste que el gobierno empieza, ¿no? Es el club de los devaluadores porque les conviene, porque son, qué sé yo, piensan en sus beneficios sectoriales y no en el poder adquisitivo de los salarios medidos en dólares, y además entrando en un año electoral, ¿no?, donde pareciera que la estabilidad cambiaria siempre es una herramienta electoral para todos los gobiernos, a pesar de que tiene una dificultad adicional que es el poder adquisitivo de los salarios en pesos. Sí, bueno, como el camino es largo hasta las elecciones, quizá lo que hoy se ve como un costo de corto plazo, el evitar, digamos, que el tipo de cambio se desplace, después eso puede llegar a generar mayores expectativas de devaluación e ir alimentando la presión para el año próximo, que es electoral, ¿no? Por eso entiendo que está justificada desde ese lado la recomendación de algunos, que no se puede sostener mucho tiempo un tipo de cambio por afuera de las expectativas que tiene el mercado. Déjame preguntarte algo de lo que recién estabas diciendo, ¿no? Creo que la frase o la manera que lo describiste es el gobierno está encontrando algunas limitaciones en su programa económico, algunos drivers, creo que eso estabas diciendo. ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que no les está funcionando? Bueno, lo que pasó es que el gobierno apostó a que estos sectores que hoy son más dinámicos terminaran derramando al resto y generaran las condiciones como para que el resto de la economía se fuera integrando. Pero lo que se está viendo es que en todos estos sectores, sobre todo intensivos en empleo, toda esa dinámica que se había esperado que empezara a moverse más, integrándose hacia esos sectores más competitivos, eso no está pasando, con lo cual lo que va a tener que ir viendo el gobierno es cómo trata de ir integrándolos a esta dinámica de alguna manera más, con medidas más heterodoxas, porque el programa está mostrando en este momento algunas señales de agotamiento, por lo menos para una parte de la que no está
logrando acompañar al resto. Y esto lo estamos viendo en la dinámica de los indicadores de actividad todos los meses. El año pasado estábamos hablando de que la economía iba a avanzar a un ritmo del 5% anual. Era por lo menos la proyección que tenía dentro del propio gobierno, pero en los últimos meses los economistas fueron recortando todas estas proyecciones y lo que se ve hoy es que la proyección va a ser más cercana al 2% anual. Estamos viendo una dinámica bastante más lenta de lo que se había pronosticado, porque todos esos fundamentals a los que había apostado el gobierno parece que no están respondiendo como se esperaba. Es muy interesante lo que decís y me gustaría pasarlo con algunos datos que hoy me llamaron la atención y estaba leyendo del propio INDEC respecto de los sectores que traccionan, ¿no?, el crecimiento económico hacia arriba, pero qué incidencia tienen a propósito de esto que vos decías del derrame en la dinamización de la economía o en el trabajo. Bueno, minería y hidrocarburos son los sectores que tiran para arriba, pero fíjate respecto de la mano de obra. Según el INDEC, la minería, el petróleo, el gas y el agro explican alrededor del 1.5 millones de empleos. Pero la construcción, la industria manufacturera y el comercio sostienen 8.5 millones de empleos. Por lo tanto, me parece que acá hay un dato bien tangible, ¿no?, que puede explicar esto que vos estás comentando. Sobre todo también porque el gobierno insiste con el crecimiento de la economía, pero si vos mirás los niveles de recaudación, salvo que sea una fiesta de evasores la Argentina, cuando vos ves que cae la recaudación, también estás viendo que la actividad económica decrece, ¿no? Porque la recaudación también está fundada en lo que todos consumimos todos los días. Lo que marcó la gran diferencia acá es el objetivo que decidió tomar como prioridad el gobierno, que es la baja de la inflación, ¿no? Donde todos estaban esperando quizá que se buscaran otro tipo de objetivos que tenían que ver más con el nivel de actividad. Finalmente el gobierno, por buscar que se viera un impacto mucho más abrupto sobre el índice de inflación, terminó eligiendo una política monetaria muy contractiva, ¿no?, mucho más contractiva de lo que se esperaba, en un contexto en donde todavía la confianza no se había recuperado, con lo cual lo que se estuvo viendo es que el gobierno y el Banco Central empezaron a absorber peso de la economía y quitándole un poco de espacio a la actividad, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Y esto tiene que ver también con una decisión que es no solo el haber buscado como prioridad la baja de la inflación, sino también la decisión que toma Caputo, por ejemplo, de no tomar deuda en el mercado internacional. Al no tomar deuda en el mercado internacional, lo que termina haciendo es necesitando esos pesos de la economía como para financiar también al Tesoro, con lo cual hay una gran absorción de esos pesos de la economía que le van quitando un poco de combustible a la actividad, ¿no? Le van quitando margen a esta recuperación, ¿no? Ahora, vos recién decías, Caputo no sale al mercado de capitales, ¿no? Electoral. Vos recién decías, no sale al mercado de capitales, pero también si ves en este último tiempo el crecimiento del riesgo país, quizá entendés por qué no sale al mercado de capitales. ¿Se tendría que financiar a qué tasa? No, se le había abierto una ventana en donde todos estaban recomendando que saliera a los mercados internacionales cuando el riesgo país se había ubicado cerca de los 400 puntos básicos. Esa ventana, por cuestiones de contexto internacional y por cuestiones idiosincráticas de Argentina, se terminó, claro, ¿no? Frente a esa decisión del gobierno de no acceder a los mercados internacionales en el primer semestre, finalmente Argentina se ve forzada a financiarse en el mercado local, a usar los pesos y los dólares del mercado local para hacer frente a sus compromisos y a sus necesidades. Nacho, recién decías algo muy interesante respecto del equilibrio de las cuentas públicas. Así como yo antes te decía el botón rojo que tocaste cuando hablaste del tema cambiario o de la famosa frase atraso cambiario que también le eriza la piel al presidente, te quiero preguntar por el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Que pareciera ser
o es, mejor dicho, la columna vertebral, más allá del proceso de desinflación que intenta el gobierno, el equilibrio de las cuentas públicas pareciera ser la columna vertebral de su programa económico. Pero quería preguntarte si acá también el gobierno no se enfrenta con una propia trampa de su propio dogma, ¿no?, del equilibrio de las cuentas públicas, porque por no poder salir de esta misma idea del equilibrio fiscal, cuando tenés baja de la recaudación, cuando tenés que pisar o diferir algunos pagos para sostener el equilibrio fiscal al mismo tiempo, vas contrayendo la economía, ¿no? Es como, bueno, no sé, como un círculo que no... Creo que lo importante acá, sobre todo para los mercados, para las calificadoras de riesgo que siguen Argentina, es el compromiso del gobierno de ser responsable fiscalmente. Hay muchos países de la región que no tienen superávit fiscal, pero sí tienen el compromiso de ir reduciendo su déficit, ¿no? Y esto es lo más importante, incluso para muchas, por ejemplo, para las calificadoras de riesgo, que en su momento quizá concedían que la Argentina perdiera la bandera del superávit en la medida en que esto le garantizara algo más de gobernabilidad, ¿no?, al gobierno, justamente porque es tan importante que la Argentina vaya hacia el equilibrio de sus cuentas fiscales como que el programa del gobierno sea sostenible en el tiempo. Y para que el programa sea sostenible es necesario quizá a veces hacer algunas concesiones en cuanto al gasto, en cuanto a las transferencias. Eso lo saben en los mercados, ¿no? Lo saben las calificadoras. Pero lo importante es que el sendero sea siempre hacia la responsabilidad fiscal, ¿no? Creo que es lo que más ponderan los mercados y las agencias que le ponen nota a la Argentina a la hora de tener que salir a tomar deuda en el exterior, ¿no? Bueno, ahí lo importante es más volvemos el compromiso, la responsabilidad fiscal, pero hacerla sostenible en el tiempo también. Ahí volvemos otra vez a lo mismo, al dogma, ¿no?, al dogmatismo y a la ortodoxia, quizá del presidente, no sé si de todo el equipo económico. Si te puedo pedir un segundito más, Nacho, te quiero hacer escuchar y compartir con la audiencia también. El presidente Milei hace un ratito estuvo hablando frente a alumnos de la escuela Hort y queremos compartir un fragmento en el que se refería al tema de la morosidad. A ver qué dijo y a ver si esto del dogma es así o si muestra alguna señal en relación a lo que vos recién decías que deslizó el ministro Caputo como medidas adicionales a la de los créditos hipotecarios anunciados ayer. Lo escuchamos. Dado que no estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales, vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, y no vamos a ceder al canto de las sirenas. Que del otro lado hay gente demagógica que de repente crea situaciones basadas en lo que la literatura llama los mercados repugnantes y con eso hacen campaña negativa. La padecí en el año 2023. Ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando, es el de la morosidad y es siempre lo mismo. Y son, argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que claramente generan mucha controversia. Pero bueno, yo confío en los argentinos. Bueno, acá pareciera que sigue, ¿no?, con su dogmatismo, que el tema de la morosidad, como dijo en su primer momento Caputo, es un tema entre privados y que él se refiere a lo que es justo. Acá creo que hay una discusión ética interesante que planteaba recién Milei, ¿no? Creo que habló él mismo de la palabra ética o cuando hablaba de la justicia, y te lo quiero trasladar. Es verdad que, bueno, de alguna manera subsidiar, perdonar, condonar, lo que fuere, a una persona que no paga, por las razones que fuere, ¿no? Porque muchos porque no pueden, otros porque las tasas las dejaron ir a cualquier lado. Yo lo tomo, porque bueno, es una señal para otros que sí cumplen con mucho esfuerzo o para otros que en el futuro pedirán un préstamo y dirán, bueno, pero un día te lo perdonan. Pero yo ahí lo contrapongo con la siguiente idea. Si esto es así y uno no se tiene que ajustar a lo que realmente corresponde y es justo para toda la gente que es cumplidora, entonces terminemos con los blanqueos,
en donde no estamos hablando de un universo de gente que pide 100.000 pesos, 500.000 pesos, estamos hablando de un universo de millones de dólares, terminemos con los blanqueos, en donde se perdonan impuestos impagos millonarios, terminemos con los subsidios a regímenes especiales, ¿no? Puedo hablar de Tierra del Fuego y de tantos otros. Entonces, ahí es donde me parece empieza a verse la contradicción. O sea, si vamos a hablar de la justicia y de la ética, yo puedo entender y hasta comprender que sí, hay algo de eso que debe ser atendido. Pero no pasa todo el tiempo, ¿no? Con los morosos tenemos una vara y con los evasores tenemos otra cuando hacemos un blanqueo. Bueno, eso puede ser por un lado, ¿no? Como que el gobierno en realidad no está del todo en desacuerdo en la responsabilidad del Estado de subsidiar situaciones de emergencia, justamente por los casos que vos comentaste, ¿no? El caso de cuando dan planes sociales, cuando se da la UH, justamente es para atender cuestiones de emergencia. Bueno, acá se habló en las últimas semanas, por ejemplo, de que la mora de la mayor parte de la morosidad estaba concentrado en montos bajos, ¿no? Claramente en sectores de ingresos más bajos, ¿no? Bueno, desde ese lado quizá tiene sentido lo que estás diciendo, y también quizá puede haber también una contradicción en la responsabilidad del gobierno, tanto en la solución de la que se está hablando hoy, pero también en el origen de todo este problema, ¿no? Porque ¿por qué los argentinos se vieron llevados a esta situación de estos niveles de morosidad? Bueno, dentro del mercado, dentro de los bancos, siempre está el planteo o la objeción, por ejemplo, que se hizo en su momento al gobierno al decidir desarmar las letras de deuda, las LEFI, que en ese momento hicieron de un día para el otro que las tasas de interés llegaran a niveles de 3 dígitos, ¿no? Bueno, ahí había una diferente lectura entre lo que estaban viendo los bancos de la situación y lo que estaba el gobierno, y muchas situaciones de morosidad que vemos hoy tienen que ver con todo ese manejo monetario y cambiario que hizo el gobierno previo a las elecciones del 2025. Con lo cual, bueno, habría que ver ahí este debate que hay entre bancos y gobierno, quién tiene exactamente la responsabilidad en el origen de esto que pasó. Claro. Y obviamente también en la solución. Y es más, te agrego otro dato, ¿no? Respecto de esto de las, de pensar en qué es lo justo, la intervención o no, esta idea del gobierno de la desregulación, el no intervencionismo, etcétera. Yo hoy pensaba, bueno, si en el anuncio que hizo ayer Caputo respecto de los créditos hipotecarios hay una tasa que tiene tope, ¿no? Una tasa que tiene tope para prestar, sí. ¿Por qué no hay ninguna medida respecto de tasas que no tienen ningún control y son exorbitantes para los morosos, digo, ¿no? Entonces digo, si podemos ponerle un tope al mercado para prestarle en los créditos, ¿por qué no podemos pensarlo en el caso de la morosidad? Sí, igual ahí yo escuché ese planteo, creo que tiene más que ver con un compromiso que asumen entre ANSES y los bancos sobre estas líneas hipotecarias, ¿no? El ANSES da estos fondos con esa condición, pero no es que es una política de regulación del Banco Central, sino que al momento de destinar estos fondos para que los bancos puedan destinarlo a líneas hipotecarias, se consensúe un nivel de tasa de interés tanto para el rendimiento de los depósitos del ANSES como para las líneas hipotecarias que se terminen dando, ¿no? Tiene más que ver, no es una regulación a nivel sistema, sino una condición, un requisito, dentro entiendo. de Exacto. de este pacto que van a hacer entre ANSES y los bancos.